Y en el piso les dije que tengo un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos que del doctor Roberto Babington. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Doctor, mucho se ha hablado en estos días con relación a el fallo por parte de la Cámara de Casación Penal, más precisamente la Sala Cuarta, en relación a la causa Lapa. Se criticó a unos jueces, se alabó a otro porque votó en disidencia. Estoy hablando del doctor Gustavo Hornos, que fue alabado porque, bueno, había fijado, que no es el caso de su cliente, no tiene nada que ver, que fue absuelto. Había fallado de que los directivos eran responsables del accidente de la APA y, bueno, en una palabra, que todos debían ir a prisión. Ahora usted, que lo puede mirar, que estuvo durante todo el proceso en el tema del juicio del tribunal oral, que estuvo desde un primer momento en la causa con su cliente, que integraba en ese momento, era un integrante de la Fuerza Aérea cuando ocurrió el accidente de Lapa. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué opina con relación a lo que sostuvieron dos de los integrantes de la Sala Cuarta, que opinaron igual que los integrantes del tribunal que lo juzgó? ¿Y qué opina en este caso el doctor Hornos? En realidad, el doctor Hornos ya viene sentando su postura desde que nosotros solicitamos en su oportunidad un sobreseimiento, creo que fue en el año 2004, y el mismo tribunal oral nos lo concedió. ¿Pero por qué? Porque entendimos que se había extinguido la acción penal. Primero, en función del delito, que tenía 4 años de máxima pena. Sí. Y entre el 2000, entre 1999 y 2004, que es cuando elevan la causa a juicio, Sí. ya habían transcurrido el máximo de la pena previsible para los delitos por los que los había indagado a los funcionarios de Fuerza Aérea. Y después ocurrió exactamente lo mismo con la gente del APA. Lo que dice el fallo en realidad es que hay que mandar al tribunal el reenvío de la causa para que determine si la situación de Deutsch y de Boyd, si realmente está prescripta, lo cual es raro, porque no lo hace así con Chioninetti. ¿Pero por qué hace esa discriminación con unos sí y con otros no? Si prescribió para todos. Exacto, no pudimos saber realmente cuál es en qué anida esta diferenciación, porque tanto Boyd como Chioninetti como Deutsch fueron absueltos los tres. Entonces, si fueron absueltos libremente, la situación debería ser igual para los tres, y quedó firme, en este caso, la absolución de Chioninetti y no de los otros dos. Obviamente que acá resta hilo por tensar, digamos, porque ahora van a ir a la corte. Usted decía al principio que había gente que había alabado el voto del doctor Hornos. Eso será del lado de las víctimas, porque en realidad Sí, desde lo que gobierna jurídicamente la cuestión es el voto de la mayoría, que no hizo más que, más que convalidar todo lo que se venía actuando hasta el presente. ¿Qué es lo que se vio durante el desarrollo del juicio? Más que nada, desde su punto de vista, obviamente como abogado, y ahora sí, hablaremos, reitero, en el caso de su cliente que fue absuelto, o sea que usted está en libertad de opinar entre sus dos clientes que fueron absueltos, usted está en libertad de opinar sobre el tema, ¿no? O sea, en forma objetiva. Sí, lo que sucede es que cuando ocurren catástrofes de esta magnitud, no nos olvidemos que después de Cromañón, esta fue la tragedia más grande en número de vidas y del modo en que se realiza. Lo que sucede es que una cosa es el sentimiento de las personas, de los familiares, de los amigos, del observador que se impresiona frente a un hecho de esta magnitud, y lo que realmente debe ser juzgado jurídicamente. ¿Por qué? Porque acá se determinó perfectamente que era una falla humana.
Pero ¿qué ocurre? Que lo quisieron enfocar desde el punto de vista sistémico. Ujú. Había en ese momento una puja muy grande por ganar el mercado aerocomercial. Y Lapa coloca una cuña, sin hablar bien o mal de ellos, ¿no? Obtiene una cantidad de rutas importantes y fundamentalmente fue creciendo de una manera que por ahí no era compasada con lo económico. Pero esto no quiere decir que haya generado el accidente. Esto fue una falla humana y así lo dijeron, no sé, pero no recuerdo que hayan declarado menos de 300 pilotos que lo convalidaron. Recordemos que el accidente de Lapa ocurrió el 31 de agosto del año 1999, que murieron 65 personas, y esto ocurrió en el aeroparque Jorge Newbery, cuando intentaba despegar el avión de Lapa con destino a la provincia de Córdoba, y lamentablemente, bueno, una serie de inconvenientes, desgraciadamente no llegó a destino, ni siquiera llegó a despegar, ¿no? El tema es que en su momento se había comentado, doctor, por un lado que los pilotos no tenían la cantidad suficiente de horas de descanso, que por ahí la empresa los obligaba a tomar vacaciones, no los dejaba tomar vacaciones. Por otro lado se comentó que la empresa no se ocupaba de que se haga el mantenimiento correcto de los aviones. Mucho se dijo al respecto, se hablaron de distintos lugares, la gente opinó de distintas maneras, y no siempre los que opinaban eran aquellos que tenían conocimiento, ¿no? Porque yo digo siempre, todos opinamos, todos sabemos de todos los temas, y la realidad no es esa. La realidad es que no todos sabemos de todo. Y menos cuando uno no está en el lugar, ni siquiera tampoco forma parte de la empresa, ¿no? No, lo que hay que ver acá, han hecho 2 películas. O sea, esto ha tenido otras connotaciones. Se creó una asociación de víctimas de accidentes aéreos que la única función que cumplió a lo largo de su trayectoria fue estar en este juicio, ninguna otra. Sí. Han sido indemnizados el 95%, por no decir todos, los familiares de las víctimas. Es más, nosotros pudimos corroborar dentro del trámite del juicio que había incluso diferencia de pensamiento entre los propios integrantes de esto. Entonces, sumando a eso, que cualquiera puede opinar sobre esta situación. Es más, yo me acuerdo que el intendente de ese momento de la ciudad de Buenos Aires salió en una marcha, cuando él había sido el que había habilitado el lugar donde termina el accidente. Lo mismo que las estaciones de servicio, lo mismo que un restaurante muy paquete de Buenos Aires, que está justo en el medio del eje de la cabecera de pista y está habilitado como si fuera un lugar de recreación. Entonces, digamos, esto dio para que mucha gente se sumara y lograra de algún modo un protagonismo que no se condice con lo que realmente sucedió. Tenemos lo que dijo la Junta de Accidentes de Investigaciones sobre este tipo de temas, tenemos los especialistas que vinieron y resulta que la causa se basa en la mala preparación supuesta de los pilotos, y resulta que uno de los peritos sobre los que se apoyó toda la causa fue uno de los instructores de ese piloto. Entonces, mirándolo objetivamente, uno, o sea, ya a esta altura del partido es como que uno relata anécdotas, pero anécdotas que son muy dolorosas, porque hicieron que se ilusionara un montón de gente pensando que iban a lograr una justicia que nunca les va a llegar, porque nosotros tenemos un sistema de prueba objetivo y todo lo que se rindió, todo lo que se hizo dentro del debate, corroboró perfectamente que esto fue una falla humana. Acá se trajeron un accidente, un caso Drayden de Canadá,
que en realidad tenía otra connotación porque fue por engelamiento de los planos, o sea, se le congelaron las alas del avión, por llamarlo en criollo. Y una serie de cuestiones se han tratado de introducir que uno, digamos, desde el punto de vista periodístico, y da para cortar mucha tela, pero desde el punto de vista jurídico fueron deplorables, porque no arrimaron nada para esclarecer el hecho, todo lo contrario. Lo que hicieron fue traer más dudas y más esperanzas a personas que con el dolor, obviamente, no vamos a poder competir. Doctor, ¿quién desdibuja? ¿Quién es la persona o quiénes son los que desdibujan el cuadro real de situación, al menos en la causa Lapa? Yo creo que lo que desdibuja lo que sería el objeto de la investigación es que o son otras situaciones que no tienen que ver con el accidente en sí mismo. La Argentina es un país que afortunadamente habría tenido un accidente como fue el de Austral, de Fraiventos, o bien otro accidente de aviación en el que una comisario de a bordo fue despedida del avión por una falla en el cierre de una de las puertas. Me acuerdo de la empresa Austral. Y otros accidentes menores que tienen que ver con aviones de menor porte que bueno, siempre al despegar o al aterrizar en determinados lugares o con condiciones climáticas bastante diferentes. Una vez me acuerdo otro de aerolíneas que tuvo un accidente en el aeropuerto de Bariloche porque entró con un viento arrachado que lo llevó fuera de la pista y el lugar era una especie de valle que tenía que entrar entre dos cerros. O sea, salvo ese tipo de cuestiones físicas, digamos, el único problema generalmente es la falla humana, que fue lo que se corroboró en este caso. Ni siquiera los peritos nos pudieron decir otra cosa que no fuera, realmente no sabemos qué le pasó, porque hay un protocolo que determina que la pista de Aeroparque tiene 2 vectores, dada la extensión. Cuando supera el primero de ellos, el avión tiene que despegar sí o sí, si no se estrella contra el paredón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Los flaps? Tiene que desplegar los flaps, tiene que darle mayor o menor torque, se llama en la jerga aeronáutica, que es mayor o menor fuerza del motor. Es como más aceleración que la normal, pero tiene que tener una posición de flaps que era 0.6, que eran hasta 90 grados, y esto era un viernes a la noche. Estaban en turno 14 para poder despegar, lo que implica que había 13 aviones antes que ellos, y se va haciendo con una cadencia lo más rápido posible, pero todo eso trae demoras. Después, los pilotos, ¿qué hacen? Interrumpieron la carga de combustible 2 veces, el chequeo de lista, después se pusieron a charlar, a divertirse, que realmente no da para comentar demasiado lo que han hablado en esa cabina. Y después una desatención en esa condición. Hacía calor, porque me acuerdo que hacía calor, era una noche bastante pesada, con humedad, con baja presión atmosférica, el avión cargado casi completo, incluso con bastante peso de equipaje. O sea que esta experiencia la fueron a hacer, creo que a Canadá, en el simulador. Y podría haber despegado el avión, pero con otra condición. ¿Cómo cuál? Con los flaps desplegados y dándole una mayor fuerza de motores para que levantara. Lo que sucede es que por el largo de la pista, hubiera salido posiblemente, como dicen los aeronáuticos, rozando la panza contra los árboles. Pero ¿qué ocurre? Que uno tiene que saber de esa condición, y esa condición fue ignorada por el piloto. Cuando comienza a sonar la alarma, que es una alarma de las llamadas de muerte, dura 43 segundos hasta que tiene el accidente.
Y uno, si se abstrae mentalmente y empieza a contar hasta llegar a 43, puede hacer un montón de cosas. Bueno, este piloto no lo hizo. ¿Qué cosas pudo haber hecho el piloto que obviamente no Tendría hizo? que haber abortado. ¿Y hay manera de abortar una vez que toma cierta velocidad? Sí, porque la alarma de configuración, ni bien él despega el freno del avión para, digamos, para dar inicio a la carrera, ahí empieza a sonar la alarma. Es más, está grabado en la caja negra que le pregunta al copiloto qué pasa, en otras palabras. Y que el otro le dijo, no suena pasa siempre. Nada. Suena siempre. No le dijo no suena siempre, no pasa nada. Dijo. ¿Y pero que no escuchó la alarma? Sí, lo escuchaba, pero no le dio importancia, no sabemos. No sabemos, sinceramente, es más, no lo ha podido explicar ni siquiera algunos psiquiatras de nota que han venido. Me acuerdo que vino a declarar el doctor Siquik, que era especialista en esta materia, que fue el posterior director del Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial, y han venido psicólogos a dar sus opiniones, pero nadie, ni los pilotos ni los propios profesionales pudieron determinar qué pasó realmente. Hay teorías sobre la abstracción, sobre, digamos, que él no comprendía, o sea, la falta de ubicación situacional, o sea, ese momento y lo que estaba viviendo es como que él hizo una abstracción de eso y siguió adelante, que le costó la vida a todos. Después, otro incumplimiento muy grave que fue hasta los 10.000 metros la cabina tiene que estar aséptica, o sea, quiere decir que no puede entrar ni salir nadie. O sea, más que nada, la prohibición es de entrar a personas ajenas. Y bueno, dentro de la cabina falleció la señorita Verónica Tantos, pobre, y en la misma condición. Es más, yo creo que de no haber estado un talud de tierra, que fue lo que los paró, no sé si habría tenido esta magnitud del accidente. Hablando con relación al tema Lapa, ¿no? La pregunta que nos queda, bueno, ¿cuántas personas han cometido equivocaciones, errores, entiéndase, desde en su momento el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al permitir la instalación de ciertas cosas que terminaron siendo perjudicial dentro del área de lo que es Aeroparque, ¿no? Teniendo en cuenta la salida de los aviones, como en el caso de Lapa, obviamente? Y bueno, en realidad yo creo que es un conjunto de situaciones que hicieron que la desgracia que genera una persona en particular, porque esto fue un hecho humano lamentablemente inevitable, porque no se podía prever, y tampoco, aunque se hubiera podido prever, tampoco se hubiera podido hacer nada para, ni desde el gobierno, ni desde la Fuerza Aérea, y yo creo íntimamente que ni siquiera desde la empresa, porque de la única manera de poder controlar que la aptitud del piloto el día que va a salir a volar es la correcta, sería que le hicieran un examen previo a subir al avión. De otra manera, esto es como cualquier eximio conductor que un día sale de su casa con algunos problemas o con cosas que lo están molestando o con cosas que le hacen mal y termina ocasionando un accidente terrible. En este caso, usted decía antes que no tenía el descanso necesario, sí. Y esto no fue así, quedó acreditado que no era así. En cuanto a la idoneidad del piloto, si bien tenía muchas observaciones en su legajo de años anteriores, los últimos 2 años había mejorado ostensiblemente su rendimiento. Es más, fue una persona que tuvo más de 1 año para que luego de haber aprobado, o sea, de quedar como un piloto estándar para poder pilotear un avión como comandante, tardó más de 1 año la empresa en colocarlo en esa función. O sea, que lo han seguido, lo han acompañado. Que me digan que esta persona no, o sea, que yo no le daría un avión, y habría que verlo. Pienso que con todas esas observaciones no se lo daría. Pero esto no quiere decir que no estuviera apto para volar, esto no quiere decir que no hubiera superado los estándares que exige la ley para hacerlo,
Y en cuanto al seguimiento, había una política de seguimiento en la APA en relación a los recurrentes, a la preocupación de armar una política respecto de las personas que tenían que volar sus aviones. Porque además, no hay que olvidarse que nadie quiere matarse y el accidente del avión generalmente no trae otra consecuencia. Entonces, no se puede hablar así tan ligeramente de la conciencia del piloto, que nunca supimos qué le pasó. Nunca supimos qué le pasó. Y por eso quisieron hacer responder a 2 funcionarios de la Fuerza Aérea, uno director de habilitaciones aeronáuticos, que en realidad tenía 2 estamentos anteriores que habían tomado contacto con los pilotos. Sí. Porque los exámenes que toman la Fuerza Aérea son aptitudinales. Sí. O sea, lo que determina es que si la persona está dentro de los parámetros normales para poder ejercer tal o cual función de vuelo. Pero el que realmente lo coloca en esa función es la empresa. Un examen es psicofisiológico, que determina que la persona está dentro de un estándar normal. Sí. ¿Sí? El otro es de tipo aptitudinal en el vuelo. Entonces, van al simulador, el simulador le da bien, con observaciones, porque siempre hay observaciones, vuelve, lo colocan en vuelo, lo controlan en vuelo y dicen si está bien, puede volar o no. Pero primero la empresa tiene que hacerle hacer todas las rutas y después, cuando esté en condiciones, recién ahí colocarlo al mando de una aeronave. Pero, digamos, acá se mezcló la situación de contralor por parte del Estado, que a mi modo de ver la ejerció perfectamente. Nos vamos al tema de la familia Galeano, de Arce, el exmarido que, bueno, recuperó la libertad hace un tiempo, esos chiquitos que siguen con el padre y con la abuela, o sea, con la abuela paterna, y que todavía no tienen contacto con la familia Galeano, ¿es así? El contacto que tuvieron era en el último tramo de estar detenido Arce. Pudimos hablar con el abogado que lo representaba, con el doctor Paniagua, sí. Y buenamente hizo que los abuelos volvieran a ver a sus nietos después de 2 años. Esto ocurrió creo que 2 veces, porque obviamente recuperó la libertad de Arce y hay un problema, digamos, muy grande entre ellos, de concepto, de relaciones. Entonces, él hizo y va a hacer siempre lo imposible para que sus hijos no vean a los abuelos. Y después la inoperancia de la justicia de familia de San Isidro, que hace 2 años que estamos dando vuelta con que en la actualidad le puedan dar un régimen de visita, aunque sea. ¿Los chicos, usted pudo verlos en alguna ocasión? ¿Pudo dialogar con ellos? No, en absoluto. ¿La familia de Rosana qué le manifiesta cuando ven a los chicos? Y una tristeza muy grande, porque este último año pudieron verlos, creo que dos o 3 veces a lo sumo, y no estaban los chicos en el estado que, que sería dable. Y bueno, esto también le sirvió como excusa a Arce para pedir su excarcelación, porque decía que lo necesitaban por una cuestión de seguridad, que yo realmente todavía me estoy preguntando si la jueza habrá hecho lo mismo con todos los que tienen hijos y que están en el mismo peligro que ella y que yo y que usted y que todos los demás, ¿no? Pero bueno, son criterios que todavía estamos discutiendo, porque si la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires hace lugar a la queja que interpusimos contra la concesión de la excarcelación extraordinaria, por una cuestión procesal, Arce debería volver a estar detenido, que es lo que estamos esperando, pero no en sí por las ansias de que esté detenido por estar detenido, sino por el cumplimiento de la ley, porque esto es lo que corresponde. Doctor, con relación a la causa en sí,
¿qué es lo que habría ocurrido aquel día en el que fue asesinada Rosana? Yo creo que lo que ocurrió esa noche fue que Rosana fue llamada exprofeso por Arce, sabiendo que no lo podía atender dentro de la casa porque no había señal, al celular, teniendo una línea fija, Uh-huh. y sin ninguna necesidad tampoco de contarle lo que estaba haciendo con el chico, porque el mismo día ya lo había llevado al médico. De una manera increíble lo lleva al hospital de Pilar a las 10 de la noche, que es más o menos cuando ocurre esto. Va con un chofer al que nunca había llevado a ningún lado, y según manifestara la madre, por si no encontraba lugar para estacionar en el hospital de Pilar, repito, un miércoles a las 10 de la noche. O sea, todas cuestiones que denuncian claramente que él articuló toda una situación, se coloca fuera del lugar del hecho, y finalmente van otras personas y terminan lo que habían acordado. Y esto está probado por prueba testimonial y por gente por la que ahora yo estoy preocupado, porque estando Arce en la calle, yo no sé cómo esa gente se va a presentar a declarar en contra de él. Y es más, no tengo ni siquiera esperanza de que los podamos ubicar nuevamente. Con relación a que en su momento se dijo que había un suéter tirado cerca del lugar del hecho donde fue asesinada Rosana, que había una tercer copa o vaso, que según dice Arce, no se investigó, no se tomaron las huellas y demás, ¿qué hay de cierto? Lo del relevamiento del lugar del hecho, creo que no merece ningún tipo de objeción, porque lo trabajaron a mucha conciencia. El hecho por sí ya obligaba a que prestaran más atención que en los casos comunes, digamos. Y aunque hubiera habido una persona, una tercera persona, olvida Arce, si lo ha dicho así, que estaba la hermana presente, Uh-huh. que es la que queda dentro de la casa, y cuando escuchan los disparos sale. O sea que de haber habido otra persona, y bueno, habría que establecer por qué razón la mata afuera a Rosana justo cuando la llama Arce por teléfono, y no ocurrió de otra manera. Y si una buena hipótesis del robo, podrían haber entrado, robado tranquilamente, llevado todo, y nadie se habría enterado. Lo que sí, lo del pullover es cierto, y el pullover era de él el que encontraron. La hermana, cuando llama a la policía, ¿lo hace dentro de la vivienda, en ese caso de la vivienda donde estaba con Rosana? No creo que lo haya hecho dentro de la vivienda, porque no tenía señal ahí de teléfono. Y si hubiera llamado del teléfono de línea, cosa que es un detalle que yo la verdad que nunca Sé. relevé, porque no me parecía lo importante a lo que nosotros perseguimos, ¿no? No hubiera tenido inconvenientes tampoco en hablar del teléfono de línea, pero creo que en ese momento, por una disposición del juzgado de familia, tenía que estar activa esa línea, y no lo estaba, porque Arce no la pagaba, aunque tenía la obligación de hacerlo. Desde su punto de vista, doctor, usted seguirá todas las instancias hasta que Arce vuelva otra vez tras las rejas. Yo, hasta que se dicte una sentencia que aclare cómo fueron las cosas, pero yo le quiero hacer una salvedad. Yo básicamente soy defensor, hace 25 años que defiendo gente, y he defendido y voy a seguir defendiendo, porque además de haber adquirido alguna técnica en la materia, es lo que siento que debo hacer. Y a mí me costó mucho convencerme de la responsabilidad de Arce en este tema, porque uno primero analiza por el contrario. ¿Por qué tiene que ser? Porque en realidad el que tiene que probar acá que él lo fue es el fiscal. Y ahora, una vez que yo pude juntar todas las puntas de esta causa, lo mismo que el doctor Stinfale, que trabajó conmigo al principio de esta causa, y bueno, seguimos estando los dos en lo mismo, no tenemos ninguna duda que fue así. Ninguna duda que fue así. Y bueno, con un poco de experiencia que nos avala, tenemos la necesidad de seguir esto hasta las últimas consecuencias. O sea, no buscamos perjudicarlo a Arce ni a ninguna otra persona, sino que estamos convencidos de que él fue el autor, y bueno, haremos todo
lo que técnicamente esté a nuestro alcance para poder lograr una condena, que es lo que perseguimos. Doctor, muchísimas gracias nuevamente, doctor Roberto Babington, por haber venido hasta los estudios de Radio Palermo, ubicados en Ravignani 1732, y bueno, por hablar de todas las causas que hemos hablado solamente de dos, del APA y del caso Galeano, ¿no? Tenemos un montón de causas más para hablar. Muchísimas gracias por la invitación y hasta siempre.